Esta información es tomada del Tercer Testamento, el libro de la vida, del capítulo 34, versículos del 37 al 68. Hablamos sobre libre albedrío y conciencia. Esta es la segunda parte. Es necesario obedecer los impulsos de la conciencia. Cuán lejos de la realidad se encuentran en estos instantes millones de seres humanos que tan solo viven en el presente material. ¿Cómo podrán abrir sus ojos a la realidad? Solamente escuchando la voz de la conciencia. Esa voz que para ser oída requiere de la concentración, de la meditación y de la oración. Siempre que quieras saber si el camino que sigues es el de la evolución, consultarás a tu conciencia, y si en ella hay paz y en tu corazón alberga la caridad, la buena voluntad para tus hermanos, estarás seguro de que tu luz aún ilumina tu palabra, consuela y sana. Mas si descubres que en tu corazón ha germinado la codicia, la mala voluntad, la materialidad, la lujuria, podrás estar cierto de que tu luz se ha tornado en tiniebla, en falsedad. Quieren que cuando el Padre les haga el llamado, presenten en vez de trigo dorado una cosecha inmunda, discípulos, hijos míos, sanadores. Si no quieren sufrir equivocaciones o errores, analicen sus actos a la luz de la conciencia. Y si hay algo que empañe, examinen a fondo y encontrarán la mancha para que puedan corregirla. Dentro de ustedes existe un espejo donde pueden mirarse y ver si están limpios o no. Los buenos hijos de Dios, así como los sanadores, deberán ser reconocidos por sus actos, los cuales para que sean limpios tendrán que haber sido dictados por la conciencia. Quien así practique se sentirá con derecho a llamarse mi discípulo, mi hijo, mi sanador. ¿Quién podría engañarme a mí? Nadie. Yo no vengo a juzgarlos por lo que hacen, sino por la intención con la que lo hacen. Estoy en su conciencia y más allá de ella. ¿Cómo pueden pensar que yo puedo ignorar sus actos y el móvil de ellos? La lucha entre libre albedrío y la conciencia, ahí está. Estoy en la conciencia y más allá de ella. ¿Cómo pueden pensar que yo puedo ignorar sus actos y el móvil de ellos? La lucha está entre libre albedrío y la conciencia. Cuando los primeros seres humanos habitaron la tierra, en ellos puso el Creador su amor y lo dotó de espíritu y encendió su luz en la conciencia, a la vez que les era dado también el libre albedrío. Mientras unos lucharon por perseverar en el bien, combatiendo todas las tentaciones, con el fin de permanecer limpios y dignos del Señor, y de acuerdo a su conciencia, otros, de pecado en pecado y de falta en falta, fueron forjando una cadena de pecados, eslabón por eslabón, guiados solo por la voz de los sentidos, dominados por sus pasiones, sembrando el error y la tentación entre sus hermanos. Nos dice el Padre, pero al lado de estos espíritus turbados también han venido mis profetas, como ángeles mensajeros de mi divinidad, a despertar a la humanidad, a prevenirle desde las acechanzas y anunciarles mi llegada. Dura y rebelde fue la carne para seguir los dictados de esa luz interior, a lo que llamas conciencia. Y le fue más fácil seguir los impulsos que le encaminaban hacia el libertinaje de sus instintos y de sus pasiones. Mucho ha recorrido la humanidad por las sendas de la vida en esta tierra, en plena lucha entre la conciencia que nunca ha callado y la carne que quisiese hacer de materialismo su culto y su ley, no habiendo vencido hasta ahora ni la materia ni el espíritu, puesto que la lucha continúa. Y me preguntan, ¿quién vencerá? Y yo le digo que ya no tarda mucho el triunfo absoluto de la conciencia, obrando
a través del espíritu de la carne. ¿Acaso no presienten que después de tanta lucha y tanto combatir, tiene que doblegarse la materia, que es humana y pasajera, ante la conciencia, que es mi luz eterna? Comprendan que después de tan prolongado combate, el hombre, al fin, alcanzará la sensibilidad y la docilidad que nunca ha tenido ante esa voz y esa vida espiritual que vibra y palpita dentro de su ser. Hacia ese punto marchan todos sin que se den cuenta, mas cuando miren en la tierra el triunfo del bien y de la justicia, entenderán el porqué de la lucha, de los combates y las pruebas. Vean cómo el hombre está antes y por sobre todo cuanto le rodea, que es el único ser dotado de libertad y de conciencia. De ese libre albedrío ha provenido todos los errores, las caídas y los pecados de la humanidad. Pero son errores pasajeros ante la justicia y la eternidad del Creador, porque luego se impondrá la conciencia sobre las flaquezas de la materia y sobre la debilidad del espíritu. Con ello vendrá el triunfo y la luz, que es saber sobre las tinieblas y que son ignorancia. Será el triunfo del bien, que es amor, justicia, armonía, sobre el mal, que es egoísmo, libertinaje e injusticia. Para mí nada es imposible. Mi voluntad se ha cumplido y siempre se hará, aun cuando haya ocasiones en que parezca que es la voluntad del hombre la que domina y no la mía. En la senda del libre albedrío del hombre, su reinado sobre la tierra, los triunfos sobre su soberbia, el dominio que con su fuerza llega a veces a imponer, son tan fugaces comparados con la eternidad que en forma alguna pueden hacer variar los planes divinos, pero mañana o en el curso de su cumplimiento irá manifestándose la voluntad de mi espíritu sobre todos los seres, dejando lo bueno y borrando lo impuro. Tiempo llegará en que las fronteras de este mundo sean borradas por el amor y en que los mundos se acerquen unos a otros por la espiritualidad. Mientras, seguirá la lucha entre la conciencia y el libre albedrío, del cual toma y se aprovecha el hombre para hacer de su vida lo que le place. La lucha entre esas dos fuerzas llegará a su culminación y el triunfo se inclinará de parte del Espíritu, el cual, en una entrega absoluta de amor hacia su Padre, lo dirá: Señor, renuncio a mi libre albedrío, hágase en mí solo tu voluntad. Entonces yo bendiciré al que así llegue delante de mí y lo envolveré en mi luz, mas le haré saber que esa bendita libertad de que fue dotado nunca se la quitaré, pues el que hace la voluntad de su Padre, el que es fiel y obediente, es digno de la confianza de su Señor. La conciencia a través de la nueva palabra de Dios. Mi doctrina, llena de luz y amor, viene a fortalecer al espíritu, con el fin de que llegue a imponer su potestad sobre la carne y sensibilizarla de tal manera que cada vez le sean más perceptibles las inspiraciones de la conciencia. Espiritualidad es la meta que la humanidad debe perseguir, ya que a través de ella llegará a identificarse en plenitud con la conciencia y llegar por fin a distinguir el bien del mal. Porque a causa de la falta de elevación espiritual de los hombres, aquella voz interior, profunda y sabia, recta y justa, no ha podido ser debidamente escuchada e interpretada, y por lo tanto, el hombre no ha llegado a tener un conocimiento absoluto que le permita distinguir verdaderamente el bien del mal. Y no solamente eso, sino que también encuentre en sí la fuerza necesaria para seguir todo impulso bueno y obedecer toda inspiración luminosa, rechazando al mismo tiempo cualquier tentación, pensamiento o sentimiento impuro o malo. Qué fácil será para los hombres entenderse cuando penetren en meditación,
y escuchen la voz de su razón superior, la voz de ese juez a quien no quieren oír, porque saben que les ordena todo lo contrario de lo que están haciendo. Continúa diciéndonos nuestro Padre: puedo decirles que si no han estado dispuestos a escuchar los dictados de su conciencia, tampoco han sido obedientes y mansos para practicar mi doctrina. La reconocen en teoría, mas no la llevan a la práctica. Le reconocen esencia divina y dicen que fue muy grande Cristo y que en su enseñanza fue perfecto. Pero nadie quiere ser grande como el Maestro. Nadie quiere llegar hasta Él, imitándolo verdaderamente. Y deben saber que yo vine no solo para que supieran que soy grande, sino también para que todos ustedes lo sean. Reuniré a todos los hombres y a todos los pueblos en torno a mi nuevo mensaje y les llamaré como el pastor a las ovejas y les prepararé la paz de un aprisco donde se refugien de las inclemencias y de las tempestades. Ya verán cómo, a pesar de que muchos aparentemente no tienen la menor huella de fe o de espiritualidad, conservan en lo más puro de su espíritu los principios inmortales de la vida espiritual. Ya verán cómo muchos de los que les parece que no tienen culto alguno, llevan en lo más íntimo de su ser un altar indestructible. Y ante ese altar interior se habrán de postrar espiritualmente los hombres a llorar sus faltas, sus malas obras y sus ofensas, arrepentidos sinceramente de su desobediencia. Allí, ante el altar de la conciencia, se derrumbará la soberbia humana, dejando a los hombres de considerarse superiores por sus razas. Entonces vendrá las renunciaciones, la restitución y finalmente la paz, como fruto legítimo del amor y de la humildad, de la fe y de la buena voluntad. Deseo para todos ustedes salud, una conciencia clara, paz en sus corazones y luz en su alma. Bendiciones para todos ustedes.